Hola a todos y gracias por venir a este webinar organizado por UNED con colaboración de Naturgy y con Barry Solar Steel. Doy la bienvenida a Alfredo Riera de Naturgy y José Vido García de Barry Solar Steel. Me gustaría primero empezar un poco por preguntaros un poco por vuestras empresas. Entonces, en orden alfabético, si quieres, Alfredo, puedes contarnos un poco muy brevemente sobre Naturgy. Bueno, pues Naturgy, muchos la conocen básicamente por su historia reciente en gas, pero más decididamente estamos ahora mismo ya con el desarrollo de renovables estos últimos 7 u 8 años y con unos planes estratégicos muy definidos para un crecimiento, continuo en renovables, ¿no? Y José, ¿qué nos puedes contar de Gombarri Solar Steel? Bueno, pues Gombarri Solar Steel es parte de una división del grupo Gombarri Industries. Gombarri Industries es un grupo multinacional con 45 fábricas en 19 países y con 4 grandes líneas de negocio, no solo estructuras metálicas. También tenemos soluciones de almacenaje en material handling. Tenemos tubos de precisión, tubo estructural de seguridad para el sector de automoción, por supuesto centros de servicio del acero y luego pues estructuras metálicas, ¿no? Donde se engloba esta división de Solar Steel, donde diseñamos y fabricamos estructuras metálicas no solo para plantas fotovoltaicas, sino también para otros negocios como puede ser la seguridad vial o torres eléctricas o de comunicación, bandeja portacable, en fin, bastantes líneas de negocio ligadas todas a la transformación del acero. Entiendo, mucha experiencia en el acero. Y bueno, en estos últimos 2 años ha habido una actualidad que nos ha tenido siempre en alerta. Primero que el COVID, luego ha habido problemas de logísticos, luego la guerra de Ucrania, y todo ello ha causado una serie de disrupciones en el suministro. Entonces, te pregunto, José, desde vuestra experiencia, ¿en qué partes de la cadena de suministro se perciben mayores problemas? ¿Seguidores, estructuras fijas, inversores, módulos? Vosotros que colaboráis con otras partes de la cadena de valor, aunque principalmente, como contabas, tienes una muy fuerte experiencia en el acero, estructuras fijas y seguidores. ¿Qué nos puedes contar? ¿Dónde habéis identificado estos problemas en la cadena de suministro? Bueno, a ver, en nuestro caso, como decía, somos fabricantes de estructuras tanto para soluciones de seguidor solar o tracker o estructura fija. Los mayores problemas hoy, cuando digo hoy, es porque a lo largo de los 2 o casi ya 3 últimos años, ¿no? Nos hemos encontrado con multitud de casuísticas que al final nos han afectado en mayor o menor medida y en determinados momentos, ¿no? A la práctica totalidad de los componentes de nuestros productos. Pero es cierto que hoy los mayores problemas los encontramos en los componentes electrónicos necesarios para nuestro sistema de control del tracker, ¿no? Si bien es cierto que parece haberse corregido ligeramente, pero la realidad es que el sector auto sigue sufriendo. Ayer, sin ir más lejos, veíamos la noticia, ¿no? De la parada de Ford en Almusafes, lo cual, bueno, pues, indica claramente que la tensión en la cadena continúa, ¿no? Nosotros en un primer momento, cuando todo esto estalló, la crisis de los semiconductores, ¿no? Pues esto nos obligó a adoptar medidas correctivas cortoplacistas, ¿no? Para al final poder sortear el desabastecimiento y así poder cumplir con nuestros compromisos, ¿no? Con los clientes. Pues tuvimos que, no sé, realizar desarrollos de ingeniería en tiempo récord, ¿no? Que nos permitieran adaptar nuestros productos a componentes que tuvieran mayor disponibilidad o acudir a dealers o traders en canales oficiales y con garantías, pero a costa de pagar precios desorbitados, ¿no? Para conseguir ciertos elementos. Hoy
y ante la continuidad de la situación, bueno, pues al final lo que nos vemos es obligados a trabajar con unas planificaciones y compras de componentes a más de un año, y te diría año y medio vista, ¿no? Al final es la única solución viable. El sector auto y la electrónica de consumo son sectores primarios y con una fuerza de consumo tan bestial, ¿no? que hace que nosotros estemos en cierto modo a la cola y nos veamos forzados a comprar stocks con muchísima antelación, ¿no? Con todo lo que ello supone, toda deuda, inmovilizado, riesgo de obsolescencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, sin duda y en conclusión, para mí hoy en día el mayor problema siguen siendo los componentes electrónicos. Entiendo. Y desde tu perspectiva, Alfredo, desde Naturgy quizás tengáis una visión de otras partes del negocio, o también compartís esta idea de que es la electrónica de potencia donde está habiendo un verdadero cuello de botella. A ver, compartimos prácticamente, como no puede ser de otra manera, todo lo que indicaba José. Pero sí que es verdad que en nuestro caso, y un punto también importante, hay que remarcar, es la geopolítica, que aunque parezca que solo aparece en las noticias, se hace efectiva la afectación que tiene la geopolítica en el momento en que empiezas a trabajar de manera global en múltiples países, ¿no? Que nosotros sí que hemos notado diferencias y dificultades diferentes en nuestras cadenas de suministro, ya sea para proyectos en Estados Unidos, por ejemplo, o para proyectos en España, o para proyectos en Australia. Y viene muy influenciado, además de por todo lo que hemos mencionado, como no puede ser de otra manera, el COVID, la guerra de Ucrania, la crisis de los semiconductores, incluso me atrevería a decir cosas que podrían parecer locales, como una explosión de una fábrica de polisilicio en China o unos cortes de suministro en regiones chinas, pues realmente puede estar afectándonos en nuestras cadenas de suministro. Con lo cual, sí, te diría que ha ido cambiando esa criticidad en estos 2 últimos años. Primero pudieron ser en global toda la parte logística, incluida pues módulos, estructuras y equipos de electrónica de potencia. Y ahora, más recientemente, pues quizá lo centraríamos más en toda la parte de semiconductores que va asociada a esa electrónica de potencia, y sobre todo, pues en nuestro caso, en Estados Unidos, por todos los temas de geopolítica con China. Entiendo. Y claro, todo esto que habéis venido contando tiene un impacto en los contratos de construcción de las plantas, ¿no? ¿Cómo dirías, Alfredo, que afectan estos problemas a cadena de suministros a cómo se conciben y se desarrollan estos contratos de construcción en las plantas y de aprovisionamiento de todos los elementos necesarios? Pues básicamente tienes que hacer un acercamiento diferente a tu proveedor, sobre todo en este caso un EPCista, un BEOSista. Ya no puedes manejar digamos, los términos que hace 3-4 años estabas utilizando en un contrato de este tipo, y tienes que ir a una compartición, te diré así, a una compartición de riesgo en muchos casos, porque de otra manera no puedes gestionar todos los riesgos que van asociados a esta cadena de suministro. Es decir, al final estos tiempos tan convulsos lo que nos han obligado es a entender muchas veces el papel de la contrata, del proveedor, su coste desglosado, su cost breakdown, de dónde está manejando el dinero en esa cadena de valor. Asimismo, también tú te tienes que analizar mucho mejor todo tu coste de propiedad, es decir, ya no solamente es comprarlo, incluso nos ha obligado en muchos casos a iniciar acciones o incluso en intervenir en fases donde antiguamente como promotor pues no entrábamos, ¿no? Es decir, nosotros nos hemos, por necesidades de la coyuntura, nos hemos vuelto
bastante o muy conocedores de todo lo que son los transportes y la logística mundial, los fletes, los almacenajes, ya sean almacenajes en España, en Estados Unidos, en Vietnam. Y en definitiva nos hemos tenido que ir empapando de la realidad de paquetes de la cadena que antes podías traspasar directamente a un proveedor, ¿no? Ahora básicamente tienes que conocerlos y en definitiva al final asumir que compartes el riesgo con este proveedor, que al final es un partner tuyo. Entiendo, pues compartir riesgos como parte de la solución a todo este problema y tener un conocimiento más integrado de la cadena. Desde vuestro lado, José, ¿compartes esta idea de compartir riesgos, en vuestro caso con los clientes, o bueno, en vuestro caso también con los proveedores, en los casos de ya que hay componentes que compráis a otras empresas? ¿Cómo lidiáis con estas incertidumbres, estos riesgos desde el punto de vista contractual? Sí, sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo con Alfredo, ¿no? Me quedo con esa última parte que mencionaba también de la logística, ¿no? Y todo lo que nos ha obligado en los últimos años. No es un hecho al final que la pandemia y todo lo que ha ocurrido desde entonces ha puesto al descubierto la fragilidad o la vulnerabilidad de las cadenas logísticas largas, ¿no? Antes del COVID, y la realidad es que durante mucho tiempo y muchos años, ¿no? Disfrutábamos de cadenas logísticas robustas, eficientes y competitivas, ¿no? Tenías líneas regulares, disponibilidad de contenedores garantizados y, bueno, por poner un ejemplo, un contenedor de 20 pies desde Far East a Europa te costaba $600 y tenías el tiempo de tránsito totalmente controlado, ¿no? Y bueno, hoy todos hemos escuchado en mayor o menor medida o hemos vivido lo que ha ocurrido, ¿no? Que ha llegado a costar pues hasta $10.000 un 20 pies y con tránsitos pues de hasta 90 días, ¿no? Y eso con suerte y si conseguías contenedor, ¿no? Esto lógicamente afecta y ha afectado a los contratos de construcción de las plantas, ocasionando por retrasos importantes en entregas y todo lo que ello supone, ¿no? Incumplimientos de compromisos, penalizaciones, etc. Bien es cierto que desde mediados de septiembre venimos asistiendo a una corrección importante, casi diría un desplome de los precios del transporte marítimo, ¿no? Y a una reducción también de escalas y de tiempos de los barcos, que por cierto esto desgraciadamente es un barómetro muy fiel, ¿no? de los síntomas de recesión. Pero bueno, en cualquier caso y en definitiva todo esto que hemos vivido yo creo que nos ha de ayudar a trabajar con una planificación y anticipación importante y con una foto fija o un diseño congelado por parte de los clientes de todo aquello con dependencia de una cadena logística larga, ¿no? Entiendo. Y mencionabas los proveedores y el transporte desde Far East, desde los países asiáticos. Yo me planteo, ¿este problema lo habéis encontrado similar con empresas comunitarias y con empresas extracomunitarias? ¿O habéis visto una importante diferencia entre la robustez de las cadenas de suministro con las empresas de Europa respecto a las que son de fuera de Europa? Pues vamos, le pregunto mejor a José que venía hablando y ahora le preguntaré a Alfredo. Bueno, para mí sin duda es un problema global. Bueno, la globalización ha provocado grandes beneficios en todos los ámbitos, ¿verdad? Entre ellos, pues nuevos mercados económicos a los que expandirse o países más competitivos donde fabricar. Pero claro, por contra con ello se ha creado una interdependencia enorme entre muchos países y en el aspecto productivo y logístico, pues al final esta cesión de autonomía ha provocado el impacto de la pandemia en los 5 continentes, haya desembocado en retrasos, roturas de stocks, desabastecimientos y en definitiva la crisis de suministros que atraviesan, ¿no? Y bueno, que al final, sin duda, esto debe o está acelerando, ¿no? La tendencia a mercados más regionales o entre bloques político-económicos, ¿no?
pero sin duda es un problema global. Entiendo. Y desde vuestro punto de vista, Alfredo, ¿habéis encontrado diferencias entre empresas extracomunitarias y empresas, digamos, más locales, europeas o nacionales incluso? No, coincido con José. Este problema ha sido un problema que ha afectado de manera global y mundial, ¿no? A todos nos viene en la retina las famosas imágenes en los puertos de la costa oeste de Estados Unidos con centenares de... Creo que ha habido un problema en el sonido. Sí, ha habido un fallo en la conexión de Alfredo. Espera un momento a que se restablezca. Me parece. ¿A mí me escuchas, Héctor? Sí, a ti te escucho perfectamente, sí. Sí, creo que es que ha habido algún fallo en el internet. Bueno, luego lo editamos. Vamos a ver si se puede volver a conectar. Yo creo que habrá sido un fallo en el internet. Bueno, sigo preguntándote a ti un poco una pregunta que me ha surgido a través de tu intervención. Me preguntaba, hasta ahora ha habido muchos problemas en el lado de la oferta y en el lado logístico, pero comentabas que ahora hay lo que parece una contracción de la demanda importante, se ve en esa reducción de precios de los fletes. Eh, ¿Crees que los problemas actuales son en parte solución de los problemas que ha habido recientemente? Repíteme la pregunta, por favor, que es que se te... Sí, sí, pero decía, a raíz de tu intervención, que comentabas que ahora ha habido una contracción en la demanda y el precio de los fletes. Quizás eso, la reducción de la demanda actual esté ayudando a mitigar los problemas que ha habido hasta ahora de logística, de suministro. Bueno, en cuanto a la logística, sin duda, porque ahora los problemas que tuvimos en Q3 y Q4 del 20 y en el primer semestre también del año 22, que bueno, cuando abrías un booking de contenedores, ¿no? Pues era muy frecuente no conseguir disponibilidad y que hubiera un roleo que se llama de contenedores, ¿no? Además de que la frecuencia de las líneas regulares disminuyó ostensiblemente, igual que por contra aumentaron las escalas en puertos intermedios, etcétera, ¿no? Obviamente esta bajada de demanda está produciendo un poco el efecto contrario y una mayor disponibilidad de equipos y que no haya esos problemas con los que nos encontramos, ¿no? Sin duda, al igual que una corrección de precios muy importante. Ya hemos recuperado la conexión con Alfredo, que se había ido un momento. No sé si te queda algo por comentar, Alfredo, de la pregunta anterior que habíamos dicho. Comentabas que no había ninguna diferencia en lo que habíais observado entre los problemas logísticos que se daban con el espacio comunitario de la Unión Europea o local y en el de otros lugares del mundo. Decías que más o menos era un poco un problema global, ¿verdad? Exacto, terminaba diciendo que era fruto de diferentes años de estar distribuyendo las producciones básicamente en el este de Asia y tener en cambio todos los principales puntos de desarrollo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y volviendo, enlazando a lo que estaba diciendo antes José, justamente de que había una corrección, estoy de acuerdo que ha habido una corrección o que está habiendo una corrección, pero mi opinión es que también de igual manera que en su momento ha habido cierto manejo por parte de las grandes navieras, porque en definitiva se maneja entre 4 o 5 navieras todo el tránsito global mundial. Creo y vaticino que no van a dejar tampoco que baje excesivamente el precio del flete. Creo que no vamos a volver a ver los fletes como veníamos viéndolos a principios del 2020, ¿no?
No sé tú, José, cómo lo ves. Sí, no, parece muy difícil pensar en volver a esos precios de fletes, sin duda, sin duda. Sí, es verdad que en los últimos 2 meses, ¿no?, la corrección ha sido tremenda, pero bueno, todavía estamos lejos de llegar a los niveles de primeros del 20, sin duda. Más allá de la disponibilidad de contenedores, de la demanda de transporte, otro aspecto que ha cambiado respecto, pues, digamos, por ejemplo, 2019, es que el precio del petróleo y los derivados del petróleo tampoco es el mismo. Eso quizás también contribuya a este nivel de precios en lo que al transporte se refiere. ¿Cómo lo veis desde vuestro punto de vista? José, no sé si crees que esto tiene una contribución o quizás es como comentaba Alfredo, de que al haber un grupo limitado de navieras, el origen está ahí. ¿Te refieres al transporte marítimo? No, Sí. vamos, en absoluto. Ahora los precios del búnker, ¿no?, que se llama, ¿no?, el búnker y el fuel oil que utilizan los barcos, que están en un punto bastante más alto y de hecho los fletes están bajando, ¿no? O sea, la tendencia alcista que hubo al final del 20 y durante todo el año 21 no estaba relacionada en modo alguno con la subida de los precios del fuel oil, ¿no? Las grandes navieras, bueno, pues inflaron los precios de los fletes de una manera desorbitada, ¿no? Al final es un mercado, un oligopolio, como decía antes Alfredo, ¿no?, que manejan 5 grandes navieras y eran precios que no eran realistas ni se ajustaban a ninguna realidad no sostenible. Entiendo. Continuando, todos estos problemas que venimos comentando de logísticos, de suministro, ¿qué formas tienen las distintas empresas de protegerse de estos? Habéis hablado de planificación, quizás hay algunas cosas que se pueden hacer con contratos a plazo, otras no. Alfredo, ¿vosotros cómo os protegéis de estos problemas de provisionamiento? Más que al final se convierte más que en un problema de aprovisionamiento, es en una gestión de riesgos. En definitiva, al final, lo que comentábamos antes, nos ha obligado a conocer mucho mejor toda la cadena, ya no solamente la nuestra propia, sino de cada uno de nuestros proveedores, identificar dónde se podía romper esa cadena que nos pudiese afectar directamente a nosotros y, en definitiva, la propia gestión de esos riesgos tratándolos de minimizar. Muchas veces es imposible eliminar, pero sí que la gestión de esos riesgos nos ha llevado a tomar decisiones que quizá hace unos años hubiese sido algo impensable, como pagar un sobreprecio pero con una producción europea o de un ámbito, digamos, más territorial, un producto. Eso, pues, dicho así a bote pronto, pues parecería difícil de aceptarlo, pero sí, se han tomado decisiones en las que en aras de poder salvaguardar las fechas de entrega de esos equipos o de esos materiales para poder ejecutar un proyecto, pues nos ha obligado a relocalizar, es decir, y esa relocalización en muchas ocasiones nos ha obligado también a hacer una gestión más en profundidad de posibles nuevos proveedores. Es decir, ha ido acompasado la gestión de riesgos con la búsqueda de nuevos proveedores en el área de la Comunidad Europea, nuevos proveedores en el área del este de Europa, norte de África, etc. Pero en un radio donde te permitiera, evidentemente, minimizar esos riesgos. Luego ha habido otros equipos pues que evidentemente no podíamos encontrarlos en nuestras inmediaciones y al final nos ha obligado a tener otro tipo de estrategias como utilizar pagos adicionales por adelantado para poder fijar precios, movimientos de esos materiales conociendo la previsión o los precios de fletes, utilizar almacenes
o zonas logísticas en nuestro propio territorio, pues para tal de amortiguar esos bases de entregas y que en definitiva amortiguaran el que no hubiera ningún problema con la cadena de suministro que tuviésemos para un proyecto. Ya veo una variedad de herramientas para mitigar todos estos riesgos. Desde vuestro lado, José, ¿qué herramientas habéis utilizado vosotros y habéis visto a vuestros clientes utilizar, os habéis encontrado para mitigar todos estos riesgos en la cadena de suministro? Bueno, yo, como comentaba Alfredo, la relocalización sin duda es fundamental, ¿no? Esa tendencia a desarrollar mercados más regionales o hinterlands más reducidos, es decir, apostar por cadenas de suministro menos dependientes de factores exógenos o macropolíticos, ¿no? En fin, parece necesario recuperar cierta autonomía, ¿no?, que permita mantener el funcionamiento de las cadenas logísticas independientemente de las características o opciones de otros territorios, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, al final esto en muchas ocasiones se trata de una medida medio y largo plazo, ¿no? Implica un cambio de modelo importante y en muchas ocasiones en el corto plazo, pues para nosotros ha sido fundamental pues tener desarrollada, ¿no?, una cadena de suministro atomizada en muchos mercados, ¿no?, y que te permita, pues, en función del momento, el emplazamiento del proyecto, poder fabricar y transportar al final desde el origen más óptimo en función de todas las variables, ¿no? Costes de producción, ya sean logísticos, o tipo cambiario, la divisa, barreras arancelarias, etcétera, ¿no? Esto es algo más cortoplacista y que sin duda en estos últimos años nos ha obligado a todos a movernos en este sentido, ¿no?, y a activar redes de proveedores y cadenas de suministro en muchos mercados, ¿no? Pero bueno, al final sin duda la relocalización es una tendencia que debemos apostar también por ella, ¿no? Entiendo, relocalizar y diversificar yo creo que parecen ser estrategias bastante interesantes para mitigar estos riesgos en la cadena de suministro. Y ¿cómo se organiza la construcción de una planta para lograr que esté just in time? Antes comentabas, José, de pues tener una variedad de proveedores, una variedad de mercados. También Alfredo comentaba de que bueno, quizás hay que permitirse unos extra costes para lograr que el proveedor sea local y los riesgos sean menores. Entonces, José, ¿cómo se organiza eso? La construcción de una planta para que cada componente esté just in time, justo cuando se necesita. Bueno, claro, yo el concepto just in time, hablar hoy en día de ello para componentes sujetos a largas cadenas logísticas, es como jugar a la ruleta rusa, ¿verdad? Yo vuelvo a hacer énfasis, es crucial de nuevo hablar de planificación y definición, ¿no? Y con ello pues poder anticiparse, ¿no? Hoy entran en juego, lo decía Alfredo antes, entran en juego otros conceptos que quizá antes no eran tan habituales, ¿no?, como el almacenamiento. Hoy en día, en la situación actual, además añadiendo pues, hoy unos tipos de interés altos, no cabe duda que las empresas que no estén financieramente fuertes van a tener serios problemas. Y al final, todas estas cosas nos van a obligar a todos a traspasar a los clientes esos costes financieros, ¿no?, porque el tema just in time es algo muy difícil de manejar hoy en día, ¿no? Nos encontramos además cada día, ayer lo veíamos, ayer nos anunciaban una nueva huelga nacional de transporte de mercancías, ¿no?, por carretera. Es la tercera del año. Claro, esto, el daño que nos hace a todos es enorme, ¿no? No solo hay que pensar en las afecciones que pueda haber en cuanto a incumplimiento de plazos o afecciones en las tareas de construcción de las plantas, también hilándolo con el aspecto logístico, ¿no? Puede haber un impacto enorme en todo aquello que te quede atrapado en los puertos, ¿no? Todos los contenedores que no puedas mover, generando demoras
ocupaciones de superficie portuarias. En fin, que hablar hoy en día del concepto just in time es muy difícil. Para mí, enfatizo, es fundamental la planificación y anticipación. Y para ti, Alfredo, la planificación es también igual de importante. ¿Confías en que quizás en un futuro próximo, cuando se relajen estos problemas de la cadena de suministro, quizás cuando haya menos huelgas en el futuro, quizás, como has señalado, José, que pueden ser problemáticas, crees que quizás se pueda volver a retomar esas expectativas de que los componentes estén justo cuando hacen falta durante la construcción de las plantas? Yo me atrevería a decir que todavía nos faltarán años para verlo, al menos en el campo de las renovables, porque si a toda esta situación le tenemos que sumar el que la demanda no ha bajado. Que va bloqueado otra vez. Más creciente, es decir, lo renovable está en máximos. Te diría que de manera global, en todos los países donde tenemos presencia nos encontramos con la misma situación. Los plazos de entrega y los slots de fabricación de muchos productores de equipos principales están copados, directamente te dicen están copados, y te diría que a la anticipación y a la planificación se debe unir lo que comentábamos antes de buscar, seleccionar y tratar de desarrollar proveedores para que te puedan fabricar algunos equipos que puedas necesitar. Eso es evidente. Explorar nuevos fabricantes que quizás en un momento dado no habías pensado en ellos y poner en definitiva encima de la mesa todos los mecanismos para tratar de tener los equipos, ya no te digo in time, sino muchas veces antes de tiempo, porque sabes que esa gestión del riesgo te va a hacer que no vas a poder ir in time. Tenemos que trabajar y eso lo vemos cada día, tenemos que trabajar, te diría, con una planificación interna nuestra, sopesando que vas a tener retrasos o algún problema en algún punto de la cadena. Eso es evidente. Es muy complicado hoy en día trabajar con una idea de just in time. Entiendo. Y bueno, nos hemos centrado mucho en la parte de logística, de cadena de suministro, pero también ha habido un encarecimiento de las materias primas a lo largo precisamente por este enorme incremento de la demanda que comentaba Alfredo. Está causando que, bueno, que al final pues las materias primas estén también subiendo bastante de precio. ¿Vosotros identificáis, creéis, lanzo la pregunta a Alfredo, que existe un riesgo de escasez de determinadas materias primas, como podría ser quizás acero o quizás cobre, se mencionan algunas veces? No sé si tenéis esta percepción por vuestra parte, Alfredo. Yo creo que, a ver, hay materiales que si bien ha podido haber cierta saturación en algún momento, rápidamente se están tratando de buscar correcciones, ya sea, por ejemplo, el polisilicio en Asia, para este año que entramos hay previsión de la entrada en funcionamiento de nuevas fábricas de polisilicio. De acero, pues bueno, en la época, en el momento del COVID, muchas acerías bajaron, pararon o incluso redujeron sus producciones. Entiendo que tienen margen de maniobra. Cobre, 3/4 es lo mismo. Yo me atrevería a decir que se pueden ir dando saturaciones puntuales, pero el mercado trata de corregirlas. Ahora mismo, donde quizá vemos más estrés en este tipo de situaciones por precio y demanda, serían los litios para fabricación de baterías de almacenamiento, en nuestro caso de renovables, pero que también compiten al final con otro tipo de aplicaciones de baterías que sumamente se están digamos, haciendo extensibles para todo el mundo. Y
y va a haber ciertas situaciones de criticidad de materiales, pero que creo que se van a poder ir corrigiendo con un tiempo de respuesta relativamente rápido, pero que en los tiempos de estrés van a provocar subidas que ya las están provocando. La subida del litio en los últimos 3 años ha sido exponencial, por ejemplo. Claro. Y desde Gombarri tenéis una perspectiva similar de que estos problemas bueno, de encarecimiento de algunos materiales concretos son puntuales y se van resolviendo, los va resolviendo el mercado poco a poco con crecimientos de precios que luego más tarde permiten aumentar también la capacidad? Bueno, yo centrándome un poco en el acero, no así como Alfredo, que tiene mucho más conocimiento que yo de otras materias primas, ¿no? Pero yo centrándome un poco en el acero, bueno, yo no hablaría ahora de encarecimiento de precio, hablaría de volatilidad, ¿no? Pero bueno, al final, hace poco nos hacíamos esta pregunta en otro foro similar y hacíamos unos números, ¿no? Y bueno, en cuanto al acero, al final, en el sector fotovoltaico en Europa, vamos a considerar un mercado de 40 gigas al año en Europa, pues se estaría consumiendo del orden de 1,5 millones de toneladas al año, si consideras un ratio aproximado de entre 35 o 40 toneladas por unidad, ¿no? Claro, esto teniendo en cuenta que la producción anual de acero plano en Europa está del orden de los 200 millones de toneladas al año y en el mundo 1.400 millones de toneladas, pues no parece que pueda implicar una tensión en la cadena de suministro, ¿no? Siempre y cuando, claro, también hablábamos de potenciales paradas de producción por bajada de demanda, etcétera, ¿no? Pero bueno, siempre y cuando se trabaje con una planificación y antelación suficiente para coordinar todos los aspectos globales de la cadena, pues no debería ser un problema el acero, ¿verdad? Claro, no sé si en Gombarri, que vosotros también tenéis experiencia con el aluminio, tenéis también, o sea, ¿opinas lo mismo sobre ese otro metal o crees que es una situación distinta porque, bueno, quizás es más barato, es más abundante? No, bueno, más barato no. Bueno, no, más barato no, pero más... Pero es una situación similar, sin duda. Es una situación similar a la del aluminio. Sí. Supongo que en el caso de ambos metales, acero y aluminio, algo que puede encarecerlos más que la situación logística o de determinadas puntas de demanda, puede ser el encarecimiento de los costes de la energía. Precisamente de producción. Eso es, la crisis energética. Lo estáis observando en ese caso, quizás las materias primas ahí no se están encareciendo, pero la producción quizás puede ser más cara. No sé cómo lo veis. Primero le pregunto a José, que estéis muy cerca de estos metales, y luego también pregunto a Alfredo. Bueno, yo tengo que volver a centrarme un poco en el acero, ¿no? Que al final, en definitiva, es nuestro core en Gombarri, ¿no? Compramos más de 6 millones de toneladas al año en todo el mundo. Y además, en el caso que nos ocupa, ¿no? de plantas fotovoltaicas, pues diría que casi el 70% del coste de un tracker, y en el caso de la estructura fija, más del 80%, es acero, ¿no? El coste. Es verdad que el precio ha corregido mucho en los últimos meses, pero no, la volatilidad, como te decía antes, pues sigue ahí. Llevamos casi 3 años con unas curvas imposibles de prever, ¿no? Y el acero, antes hablabas del aluminio, bueno, pues el acero no es como otros metales, ¿no? Como puede ser el aluminio, el zinc, el cobre, el níquel, que cotizan en mercados como el LME, ¿no? La Bolsa de Metales de Londres. El acero no tiene un mercado de futuro, ¿no? No es algo que puedas cubrir con un hedging, con otro tipo de metales, ¿no?
Y bueno, afortunadamente en Gonbarry pues tenemos un equipo en corporativo que, como os decía antes, para todas nuestras líneas de negocio compra más de 6 millones de toneladas y en multitud de orígenes, ¿no? Con una red de proveedores homologados y con garantías de calidad que al final nos otorgan pues, una ventaja competitiva importante, ¿no? Y posicionando a Solar Steel como un partner de referencia, ¿no? en el sector solar, sin duda. Lo que pasa que, bueno, como os decía antes, no es algo la compra del acero frente a lo que puedas hacer una cobertura, ¿no? Son compras spot, que al final no queda otra opción que en estos momentos de volatilidad, ¿no? Que vincularlas a una indexación con clientes a algún tipo de índice oficial de precios, como pueda ser el Platts o el MEPS, ¿no? Entiendo. Claro, eso lo hace más complejo el hecho de no poder comprar a plazo. Y Alfredo, ¿vosotros también os encontráis con esta volatilidad en el acero o también en otros componentes? Más allá de la subida o bajada de precios, la volatilidad general del mercado de estas materias. La volatilidad del mercado es total. Efectivamente, si tú hace unos años eras capaz de comprar a precio fijo y con una estabilidad de oferta de mes y medio, 2 meses, hoy en día las ofertas de muchos de los equipos tienen unas valideces máximas de 10-15 días. Eso te obliga a poder tener, como comentábamos antes, la suficiente capacidad financiera de anticipar pagos y poder fijar precios, o también conocer muy bien el coste desglosado, el cost breakdown de ese equipo o de ese proveedor, para tratar de identificar la variabilidad que te va a proponer, porque en definitiva nos están proponiendo en todos los casos no solamente una indexación, como comentaba José, de materias primas, que te diré que hace 2-3 años era una única indexación contra un Platts, contra una LME, etcétera, en aquellos equipos o componentes con mucho contenido de un metal, por ejemplo, ya fuera un tracker o ya fuera un transformador, etcétera, sino que ahora mismo, hoy en día, las ofertas variabilizadas nos vienen con dos afecciones, una por la parte de materias primas y la otra por la que tú mismo comentabas, por índices de costes de producción, pues no solamente de la energía, sino de la energía y el cómputo de inflación en costes de mano de obra, etc. Es decir, eso se está cuantificando. ¿Hasta qué punto? Pues en el punto en que donde antiguamente había un peso de alrededor de un 80% en materias primas y un 20% en índices de costes de producción, ahora mismo estamos en un 50-50. Las últimas fórmulas de revisión por variabilidad de componentes de una oferta de un transformador, por ejemplo, se están planteando con índices en donde la afectación por materias primas, incluidas metales, cobres, aceites o petróleos, en este caso de los transformadores, y la parte de mano de obra, energía, englobado dentro de un índice de costes de producción, pues están a un 50-50. Es decir, que realmente hay una volatilidad total. Y lo podemos ver a nivel de calle, ¿no? Las inflaciones que está manejando la zona euro y en Estados Unidos, por decir dos mercados en particular, pues son brutales, que eso se traslada en definitiva al mercado industrial de una manera directa. Y qué interesante que ahora pues, la protección sea la doble, por un lado la parte de los metales y por otro lado los costes de producción. Realmente es un buen indicador de que la volatilidad no está solo, o sea, no está solo en las materias primas, sino también en esos procesos intermedios. Y os pregunto, ¿qué pensáis que esta volatilidad, igual que los precios, veíamos antes los fletes y quizás en otras cosas, se han ido amainando, han ido frenándose un poco, han ido bajando? ¿Creéis que esta volatilidad
¿Veis indicios de que esta volatilidad pueda estar reduciéndose poco a poco o crees que va a peor? Alfredo, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que esa volatilidad se mantendrá entre tanto tengamos esta incertidumbre energética tan grande que tenemos, ¿no? Es decir, ahora mismo dudo que nadie te pueda asegurar qué precios o costes de producción va a tener de su propio producto en el mes de enero o febrero. Estamos hablando de menos de un trimestre a la vista, ¿no? Es decir, que eso les obliga a todo aquel que está produciendo algo, obliga a que tiene que tratar de trasladar ese riesgo, el mismo que le trasladan a él lo tiene que trasladar. Es decir, nadie se quiere quedar con la pelota del juego en las manos, ¿no? Claro. Y eso nos obliga a lo que hablábamos al inicio, ¿no? Nosotros pensamos que no hay otra manera que tener una relación de colaboración total con los proveedores con los que trabajas, tener la transparencia que tu relación comercial te pueda llegar a permitir, pero donde puedas ver en qué momento conviene o no conviene ejecutar ciertas adquisiciones o ciertas compras y de común acuerdo con el proveedor poderlo manejar de una manera en lo que sean costes que puedan ser transparentes, pues costes transparentes, sin ir más lejos, el de una logística, ¿no? En muchos casos se están planteando operaciones donde el propio fabricante de un equipo principal te dice, no, yo con la logística o no la quiero ni gestionar o te la gestiono, pero de una manera totalmente transparente y tú eliges cuándo y cómo lo quieres mover, ¿no? Justamente para tratar de tener una situación lo más justa, entre comillas, para ambas partes, ¿no? Ya veo. Bueno, como ya estamos aproximándonos al final, creo que sería bueno dar paso a las preguntas que quisieran aportar desde el público. Entonces, si quiere el público, puede remitirnos las preguntas. Un momento. Vamos a ver cómo llegan las preguntas. Vale. Ok, nos preguntan. Gracias por lo que ha comentado Barry, de compartir riesgos con la compañía de PC. ¿Llega toda la cadena desde el promotor o se queda al margen? Lo que quieren decir es que sí, al compartir los riesgos con el EPCista, el promotor también se ve afectado. Creo que esto lo comentaba Alfredo ahora, pero creo que la pregunta va hacia José, o también el promotor se ve afectado por esta forma de compartir riesgos. Bueno, yo creo que esto al final lo decía Alfredo y esto es un problema de la cadena vamos, yo creo que sin duda compartir riesgos debe ir ascendiendo, ¿no? en la cadena y no limitarse a los EPCistas, sino también al final es algo que afecta a todos, ¿no? Desde el proveedor al EPCista, al EPCista y al promotor. Claro, al final acaba, como decía Alfredo antes, acaba permeando hacia todo el mundo. Y claro, esto supongo que los contratos nuevos es más fácil, pero en los contratos que ya venían firmados de antes, esto es lo que nos pregunta este mismo asistente, ¿qué ocurre con los contratos que se habían firmado ya antes y que se han encontrado con esta volatilidad? ¿Cómo los gestionáis desde Gombarri? Bueno, hombre, al final cada contrato, cada acuerdo comercial con un cliente tiene sus particularidades, ¿no? Y habría que analizar un poco las cláusulas en detalle de cada contrato. Pero bueno, sin duda, en estos tiempos de pandemia, muchas veces no solo
Barry, nosotros como proveedores de estructuras metálicas, sino también nuestros clientes y muchos, ¿no? Y toda la cadena. Al final, pues he sufrido muchos eventos, al final pueden enmarcarse en causas de fuerza mayor, ¿no? Que te puedan exonerar al final bueno, y que puede, en fin, ayudarte en cierto modo a gestionar esta volatilidad y estos problemas, y en muchas otras ocasiones no cabe duda que hay que trasladar a nuestros clientes muchas veces los problemas y compartir, ¿no? Y compartir esos ya no riesgos, sino pérdidas, ¿no? Y si ya no se pueden enmarcar en un marco contractual, ¿no? Pues es un tema más comercial, ¿no? Pero sin duda ha habido ocasiones, pienso que todos, que no ha quedado otro remedio. Entiendo. Una pregunta también en esta línea hacia Alfredo. Si estas situaciones en las que los contratos hayan firmado con anterioridad a esta volatilidad está causando mucha actividad judicial, mucho arbitraje para liquidar estos riesgos, o se están resolviendo las cuestiones de otras maneras, porque, como comentaba José, realmente son muchas veces cuestiones de fuerza mayor. Entonces, ¿cómo lo estáis viendo desde Naturgy? Nosotros, por principio, tratamos de no tener que llegar a ninguna situación judicial, y tratamos siempre, en lo posible, de solucionar pues estas situaciones, obviamente como lo articule el contrato, pero también tratando de llegar a situaciones en que entre ambas partes se pueda llegar a una solución. Me explico. Hemos tenido situaciones de este tipo, pocas, por suerte, pero las que hemos tenido, y el proveedor nos ha explicado abiertamente que tenía un problema para cumplir con nuestro contrato. Lo que le hemos solicitado, obviamente, es que en la medida de lo posible nos trasladara de manera transparente cuáles eran sus números en los que realmente podía estar ajustando para darnos ese mismo suministro, y de qué manera podíamos llegar a soluciones en que manteniéndonos las condiciones del contrato, él pudiese verse aligerado en la presión por los cambios que había tenido en su cadena de suministros. Y sin ir más lejos, pues en algún caso hemos permitido, hemos habilitado, hemos cambiado plazos de entrega. Una primera parte me refiero, por ejemplo, al tema de módulos fotovoltaicos. Hemos mantenido una serie de entregas en unos plazos que eran muy necesarios para los proyectos, pero hemos habilitado el poder diferir en fechas ciertas entregas, que le ha permitido al proveedor acomodar nuevamente su cadena de suministro, encontrar aprovisionamientos más acordes con los números de nuestro contrato para podernos suministrar al precio de nuestro contrato. Mira, al final lo que hemos tratado también es de flexibilizar las condiciones de contrato para que se nos mantuvieran las condiciones del mismo. Veo que está en línea con lo que venías diciendo a lo largo de toda la conversación, de que es muy importante, sobre todo en esta situación, conocer bien al proveedor y conocer todos los que son su propia situación. Y como comentabas antes, que has hecho mucha incidencia, y creo que es muy importante eso, conocer toda la parte de la cadena de suministro, no solo la que te afecta, sino lo que está, por así decirlo, aguas arriba, ¿no? Todo lo que viene antes. Y bueno, una pregunta que venía para ambos, dice, parece que los distintos proveedores de la cadena van a requerir un balance más fuerte para financiar un mayor circulante y poder ofrecer garantías. ¿Ve un Barry y competidores desapareciendo por el mayor esfuerzo financiero? Bueno, sin duda esto va a ser un caballo de batalla importante. La situación actual o los altos tipos de interés va a requerir una solvencia financiera muy importante. Por ello, de mis competidores no te puedo hablar, no
por desconocimiento, no lo sé, no es algo en lo que pueda entrar a valorar, pero bueno, en nuestro caso, afortunadamente, pues Barry tenemos una muy solvente situación financiera que puede ser un plus, ¿no? En estos momentos en los que el coste del dinero y la deuda es algo tan vital para todos, ¿no? Pero sin duda va a ser algo que vamos a poner mucho foco en los próximos meses. Y en esta misma línea continúa la pregunta. ¿Está Naturgy reduciendo su red de suministradores como promotor? No la estamos reduciendo. Sí que es verdad que la estamos focalizando en ciertos aspectos, pero porque el propio mercado te lo lleva hacia esa situación. Pero de la misma manera que la focalizamos, tratamos de diversificar el riesgo. ¿Me explico? Es decir, dentro de los propios criterios de contratación, nos fijamos mucho en el volumen que estamos contratando a un mismo proveedor, en su capacidad financiera. Ahora mismo el mercado hace que hay proveedores que están creciendo, duplicando ventas. Algunos el otro día le decía, si no vais con cuidado vais a morir de éxito. El problema que se están encontrando muchos es que están creciendo tanto, sobre todo a nivel español, están creciendo tanto que no tienen suficientes líneas ni de avales para poder acceder a tus contrataciones. Con lo cual, yo creo que ahora sí que es importante explicarlo, y de hecho tratamos de explicarlo, nuestros criterios de contratación, de diversificación, de minimización de riesgo, aun a pesar de que podamos tener un volumen grande de contratación, tratamos de diversificar esa contratación y de analizar las situaciones particulares de cada uno. Sí que creemos mucho en que la facturación de un proveedor no tiene que suponer más del 40% de tu propia contratación. En ese caso va a depender demasiado de ti, pero es que a la vez ese proveedor tiene que tener una suficiente liquidez justamente para acceder a la volatilidad que hay en el mercado. Si él no es capaz de fijar el material con el que te tiene que fabricar tus equipos, vas a caer en su propio riesgo, ¿no? Entonces, claro, al final te acaba contagiando el riesgo. Y bueno, nos pregunta también si esta, como antes hablaba José de causas de fuerza mayor, comentan, ¿se considera se considera fuerza mayor la guerra de Ucrania cuando no estamos en uno de los países, cuando no es uno de los países productores de todo el material? ¿Cómo se limita contractualmente? Nosotros, de todos nuestros contratos vigentes con la situación o con la guerra de Ucrania, que se dio prácticamente en marzo de este año, febrero-marzo de este año, ninguno de nuestros contratos se ha visto afectado directamente o se ha podido referenciar como fuerza mayor esa situación. Sí que es verdad que en algún contrato se nos avisó de posibles ajustes en su cadena de suministro, en este caso en el mundo eólico, por la parte de aceros que venían de la zona de Ucrania. Pero... Y José, ¿a vosotros os habéis encontrado con afecciones directas desde la guerra de Ucrania o es más una cuestión indirecta, como comentábamos antes, de volatilidad en los precios de la energía que acaba afectando a la fabricación? Hombre, a ver, a nosotros en concreto no nos ha afectado a ningún contrato con un cliente, pero bueno, sin duda la guerra de Ucrania, es un momento, el estallido de la guerra es una causa clara de fuerza mayor. Bueno, no solo si nosotros
Ucrania es un gran productor de acero, así como Rusia también, ¿no? En el caso de contratos de compra de materia prima, de bobina, pues sin duda, obviamente, sería un caso claro de fuerza mayor. Y así como también pasó en la logística, ¿no? Hubo momentos en que los barcos de Far East, por la interferencia con la zona, ¿no? de flujo marítimo, pues también se vieron afectados, hubo retrasos importantes y bueno, mira, ahí sí que recuerdo, sí, no, te dije que no, pero sí que recuerdo de que, bueno, tuvimos que hablar con las navieras y bueno, a través de documentación y escritos y cartas de las navieras, ¿no? Buscar cierta exoneración, aunque la menos en la fuerza mayor, porque bueno, no, sí nos afectó a bastantes contenedores provenientes de Asia, ¿no? Claro, al final no hablamos, aunque la guerra se está produciendo en Ucrania, supongo que las sanciones también pueden tener otros impactos en otras partes de la cadena de suministro. Nos preguntan, ¿cuál es el movimiento del mercado? Cada vez los desarrolladores son más EP y cuentan con un partner para hacer C. Yo creo que esta pregunta irá sobre todo a Naturgy. No sé si José también quieres responderla. Si no, Alfredo, si quieres te la repito. ¿Cuál es el movimiento del mercado? Cada vez los desarrolladores son más EP y cuentan con un partner para la construcción, para hacer. A ver, en nuestro caso, nosotros al final somos una utility que nos hacemos nuestros propios desarrollos, ¿no? Pero sí que es verdad que la situación actual del mercado ha hecho que es muy atractivo y hay mucha atracción de capital de todas formas y de todos los colores, como diríamos, ¿no? No sé, sinceramente creo que se está tratando, obviamente, de que el mercado se regule, pero sigue habiendo mucha, mucha entrada de capital totalmente inversor y ese inversor ajeno, digamos, a la industria de generación, pues necesita de un partner para que le desarrolle los proyectos. Vale, pues ya para acabar, si quieres puedes empezar tú, Alfredo, y luego ya termina José, con una valoración general de cómo veis la situación para 2023. Pues para 2023 vamos a ver una situación en la que va a haber cierta estabilidad o más estabilidad en tema de logísticos y de fletes, que esperemos que se mantenga ya más estable, pero donde va a haber cierta volatilidad todavía en todo el mercado de materias primas en función de lo que vaya sucediendo, básicamente por una parte respecto a la guerra en Ucrania y por otra parte respecto a la situación geopolítica que hay entre Estados Unidos y China. Para mí es evidente de eso también va a depender los siguientes pasos a nivel global. Y José, ¿tú cómo ves que 2023? ¿Cómo crees que se va a desarrollar el mercado entonces? Bueno, yo después de los casi 3 años que llevamos, pues me gustaría decir que preveo estabilidad, ¿no? Que la incertidumbre sigue siendo importante, ¿no? Actuar con los altos costes energéticos y que, bueno, esa escasez de materias primas o paradas de producción provocadas por estos altos costes energéticos ahora mismo se está paliando un poco esa volatilidad o esa tendencia alcista precisamente por la bajada de la demanda, ¿no? Que está corrigiendo los precios, pero claro, la incertidumbre sigue siendo absoluta, ¿no? Mientras dure el conflicto, la guerra en Ucrania, hay que ver también un poco el despertar ahora de Rusia de China, y ver un poco cómo evoluciona la gestión de la pandemia en China después de la reelección de Xi Jinping, si continúan las medidas de gestión del COVID,
o no, si se revitaliza esa economía en China, donde ahora mismo el auto y la construcción están muy afectados, ¿no? Y está arrastrándonos un poco también a todos. Pero también, bueno, qué va a ocurrir en Estados Unidos, ¿no? Con el famoso Inflation Reduction Act ahora y, en fin, y muchos mercados a observar, ¿no? Ver también ahora Brasil con el cambio reciente político. En fin, hay muchas variantes y muchas incertidumbres todavía abiertas que, bueno, yo creo que al final en 2023 pues vamos a seguir a seguir teniendo que movernos con mucha agilidad y tomando decisiones rápidas y adaptándonos a los cambios, ¿no? Bueno, pues con esto yo creo que podemos concluir en este webinar de cadena de suministro que la importancia de la planificación, la anticipación, la diversificación de distintos proveedores, conocer toda su cadena del suministro, no solo la que afecta directamente a uno mismo, sino las que hay más atrás. Y bueno, y vemos que todavía hay, si bien parece que se están reduciendo los precios de algunos del transporte y también la volatilidad en algunos aspectos, vemos que todavía quedan bastantes incertidumbres por delante para 2023 y iremos viendo cómo se van resolviendo. Entonces, sin más, muchas gracias a los dos ponentes, José Vindel García de Gombarri Solar Steel y Alfredo Riera de Naturgy, porque ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias a vosotros. Un saludo.